amigos de Vestidor MX, somos Chivo de la Verdad Oficial, pues estamos listos aquí para platicar con ustedes acerca de lo que aconteció el día de ayer en el Estadio Azteca, el día de ayer 21 de noviembre de este 2023, en donde el equipo hondureño, la selección de Honduras, vino a pagar la visita que se le hizo la semana anterior a la escuadra azteca. Un partido en donde la selección nacional vence por 2-0 al equipo visitante y con ello forzó a irnos a tiempos extras y posteriormente hasta los penaltis. Hasta los penaltis. La situación que quiero platicar con ustedes, más allá del análisis del juego, está más bien determinado a lo que es todas las críticas que se han venido dando a la selección nacional en dos grandes vertientes. Desde el punto de vista técnico-táctico, que es las críticas al manejo que para muchos periodistas ha sido inadecuado de parte de Jimmy Lozano, con errores de falta de experiencia en lo que es las alineaciones y en el parado táctico. Y por otro lado, la falta de personalidad, de carácter y todo lo que le puedan añadir de los jugadores, que en el partido de ida, pues obviamente lo que vimos fue un desastre futbolístico, pero que en el regreso, a pesar de tener ellos una gran voluntad y una gran motivación para poder concluir este marcador que se requería cuando menos de 3-0 para no tener que forzar a irse a tiempos extras o los penales, pues no se pudo conseguir porque el equipo mexicano generó muchas oportunidades de gol, pero lo hemos dicho de manera insistente, al futbolista mexicano siempre se le ha complicado lo que es la parte de la anotación de goles. Y esto no solamente en la selección nacional, en el caso de quienes le vamos a las Chivas Rayadas del Guadalajara, durante muchas décadas ha sido uno de los principales problemas. Y sí me quiero dedicar y enfocar en ello, porque lo que se ha venido discutiendo me parece que ya es algo como un disco rayado. Todos los comentaristas hacen sus análisis, sus reflexiones y todos plantean que la falta de una estructura o una nueva estructura del fútbol mexicano es lo que tiene que sacar adelante para tener jugadores de calidad que les permita entonces sí ser jugadores contundentes y con capacidad y con la intención de llegar a la competencia entre los 8 grandes, estos 8 grandes que han ganado diferentes títulos mundiales. Y yo me pregunto, y se los quiero hacer la pregunta también a ustedes, ¿no será que estamos nosotros empeñados en pensar que en algún momento los jugadores mexicanos y el fútbol mexicano va a tener este desarrollo para aspirar a ser tecnológicamente y futbolísticamente lo que se requiere para poder aspirar a estar entre estos primeros 8 lugares? Me parece que es algo que nos tenemos que cuestionar porque yo tengo 50 años más o menos de que me gusta el fútbol y que empecé a tomar conciencia de ello y que empecé a jugarlo y que empecé a verlo y que ha sido para mí un deporte que me ha facilitado mucho mi desarrollo profesional incluso, pero que en realidad durante estas 5 décadas lo que yo he podido apreciar es que los problemas entre directivos, los problemas en la federación, los problemas de tener jugadores extranjeros, la implementación de la liguilla, lo que también se habla acerca de los salarios que se han venido modificando y que ahora son unos salarios realmente muy, muy fuertes, los que se les paga a los futbolistas. Es decir, me ha tocado ver todos estos problemas que se ponen como parte del problema de la infraestructura o de la estructura futbolística. Y en realidad, si un país no es capaz de resolver en 50 años todo esto que se viene diciendo, pues ¿cuándo lo vamos a hacer? Y hay jugadores o exjugadores que ahora son comentaristas y que formaron parte del desarrollo de todo este fútbol. Estoy hablando de Rafael Puente, de Roberto Gómez Junco, de los principales que he visto que tienen la edad suficiente para recordar todo esto, el propio ahora Ricardo Tuca Ferretti que llegó a ESPN, o el propio Hugo Sánchez que formó parte de una de las peores selecciones nacionales, que es la de 1978, en donde el fracaso fue sumamente grande, ¿no? Ya para esa fecha, para 1978, yo en plena conciencia de lo que era el gusto por el fútbol y conociendo lo que había hecho la selección amateur, de donde venían Hugo Sánchez, Víctor Rangel, José Luis Caballero, Tapia, muchos jugadores de ellos que se tenía una gran aspiración
porque habían tenido un muy buen campeonato del mundo juvenil y que esperábamos que ellos pudieran, y también en la parte olímpica, y esperábamos que ellos pudieran tener un muy buen desempeño en 1978 bajo la dirección de José Antonio Roca, y que ahora ellos, habiendo vivido todo este fracaso, plantean el asunto de que no se tiene el nivel necesario para poder hacer una competencia que permitiera en ese momento llegar al equipo de la selección nacional a los primeros lugares en los campeonatos del mundo. Y la pregunta que nos debemos de hacer es si en realidad esto va a ocurrir, porque con todos estos antecedentes todo apunta a que esto no va a suceder. Y no va a suceder porque si en 50 años no se dio, ¿por qué se tendría que dar en menos de 4 o en 8 o en 12? Y nosotros estamos empecinados y todos los días son demasiadas horas, demasiados análisis, demasiadas reflexiones al respecto. Y esto es lo que se le llama la parte de la psicología inversa, que tiene que ver de que nosotros regularmente estamos pensando desde un enfoque y los directivos y sobre todo los dueños de los equipos lo ven desde otra óptica. Y a ver, el día de ayer, si recuerdan, cuando le hacen la toma cercana a Jimmy Lozano faltando 2 minutos, su rostro estaba desencajado. Él sabía que este fracaso lo podía dejar fuera de la selección nacional. Y cuando se obtiene el empate, su rostro se modifica y desde luego al finalizar el encuentro, todos era una felicidad y saben perfectamente tanto el cuerpo técnico como los jugadores que compraron horas más de vida dentro de la selección nacional. Y lo que sí tenemos que también reconocer es que nuestro país se maneja a través de resultados y a través de periodos cortos en donde lo que es inmediato es el presente y futuros de manera muy corta. Así se administra el país, así se administra el fútbol. Y eso es muy importante reconocerlo porque no somos una raza que tenga una cultura como la alemana o como la francesa, que hacen proyectos a largo tiempo, que hacen proyectos de 20 años, o la propia liga inglesa, donde tuvo a un ícono como entrenador, como Ferguson, en el caso del Manchester, en donde él duró 25 años, ¿no? Y obviamente que todo esto es muy importante porque si nosotros nos reconocemos primero que nuestra manera de actuar y nuestra manera de ser es diferente, pues desde luego que entonces vamos a empezar a valorarnos y a hacer los juicios desde esa perspectiva. No se le puede pedir a la administración actual, encabezada por la Bomba Rodríguez y a Ibar Cisniega, que todo lo que no se pudo hacer en 50 años ahora se pueda llevar a cabo, cuando son las mismas empresas, son los mismos personajes, son los mismos dueños los que han llevado a la crisis al fútbol mexicano. Ese es algo muy importante porque ellos finalmente son unos empleados. Ellos dicen, en su momento dijo la Bomba Rodríguez, que él no iba a permitir que se impusieran decisiones, pero lo que podemos ver es que Ricardo Salinas, en contraposición con Emilio Azcárraga y con grupos opositores, pues el ego, ellos ya, ¿qué pueden estar peleando en materia financiera? Realmente la selección mexicana es poco en relación al resto de sus negocios, lo que les aportan financieramente. Pero ahí son los egos, las vanidades y todo ello, y eso permea precisamente hacia abajo. Y aquí, bajo esta reflexión que quiero compartir con ustedes, es cómo vamos a poder nosotros esperar unos resultados diferentes cuando todos los técnicos se han tenido que someter a las malas decisiones respecto a la parte financiera y no a la parte deportiva. Y la pregunta es, ¿en realidad esto va a modificarse? Pues claro que no, pero es tan duro que dale, duro que dale, duro que dale. Estos analistas y comentaristas tradicionales como David Faitelson, Javier Alarcón y el propio Martinoli, Luis García, que en el caso, por ejemplo, Luis García y Sague, los vi en un programa que se llama En Caliente, en donde Sague se aventó la puntada de decir que, bueno, en otros países a los jugadores que iban siendo más veteranos los tenían casi casi como superdioses, ¿no?
Y pues, obviamente que esta generación de jugadores mexicanos que dice que no los reconocen a ellos porque tampoco ganaron nada. Y es que en realidad es eso. O sea, si nosotros vemos al fútbol mexicano, pues nuestro nivel es un término medio. Que aspiramos a otra cosa es distinto y siempre el análisis lo hacemos en función de nuestra aspiración y no en función de nuestra realidad. Y me enfoco ahí porque para nosotros tener estas realidades, que significaría precisamente ubicar que tenemos jugadores compitiendo a nivel del mundo, pues en equipos no tan grandes, en donde no son todos titulares, en donde tenemos esa inestabilidad psicológica, en donde cuando se juega con Alemania se juega a un tope y cuando se juega con Honduras se juega de manera diferente. Eso es lo que tendríamos que estar atacando. Porque finalmente el tiempo que se tiene para trabajar es de aquí a 2 años para el próximo campeonato del mundo y como está administrada la federación y son los mismos dueños, pues hasta que, lo que voy a decir es fuerte, pero es la realidad, hasta que no fallezcan estos personajes, las pugnas y las formas van a seguir siendo las mismas. Ricardo Salinas no va a cambiar, Emilio Azcárraga no va a cambiar, Iraragorri no va a cambiar, ¿no? Jesús Martínez no va a cambiar. Esa es la realidad. Entonces, no importa si es la Bomba Rodríguez, no importa si es Ibar Cisniega, no importa quién llega a dirigir la federación, el gran problema es que al tener tanto antagonismo y tanta rispidez y tanto odio entre los dueños de los equipos, esto no se va a modificar. Y no importa el perfecto diagnóstico que tengamos de lo que se tendría que hacer, de todas maneras esto no va a funcionar bajo ese esquema. Y para ello les voy a plantear un ejemplo que yo lo viví, que nadie me lo contó porque yo lo viví. Yo trabajé en el Instituto Mexicano del Seguro Social en el área del deporte. El Seguro Social en la época de los 80s tuvo al equipo Atlante bajo su administración y el equipo Atlante pues fue un equipo realmente pues muy importante en términos de los jugadores que llegó a tener en su alineación, pues nada más que a Ricardo Antonio Lavolpe, a Caviño, a Spencer Coelho, a Regis, al Ratón Ayala, que argentino, mundialista, a Gregor Lato, un jugador también mundialista de Polonia. Es decir, el Seguro Social cuando tuvo al equipo Atlante, tuvo como idea de proyecto el que ese equipo sirviera como ejemplo para que miles o millones de jovencitos quisieran ser jugadores profesionales y que se pudieran ellos incorporar a sus clases en diferentes unidades deportivas y lo que ahora también se les conoce como centros de seguridad social que tenía el Seguro Social en todo el país. La intención era, el equipo le daba la imagen al Seguro Social de tener campeones para la vida, bueno, el propio Jorge Campos, tener campeones para la vida y que a partir de ahí se pudiera generar esta sinergia con la comunidad para que los niños y los jóvenes practicaran el fútbol, se alejaran de los vicios y más bien encarrilaran sus vidas de una manera saludable. Ese era el principio básico de esto. Y en aquel entonces se contrataron nada más algunos exjugadores profesionales como José Álvarez Crespo, exjugador de Monterrey, a Moacir Rodríguez dos Santos, jugadorazo del América, a Marco Rivas Barrales del Atlante, a Enrique López Huerta, que es el papá de Enrique López Zarza, pero que fue portero del América, Alberto Rodríguez Reyes, el Tubo Rodríguez, que es el papá de Johan, y hay el otro gemelo, se me olvidó ahorita el nombre, que también fueron jugadores profesionales, él jugó del Atlante, y también en Tigres, Artemio Martínez, portero del equipo Pachuca. Y les hablo de algunos de ellos que fueron contratados como exfutbolistas que daban clases de fútbol en el Seguro Social. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque en ese momento se suponía que se iban a trabajar las fuerzas básicas para el equipo Atlante con esta estructura y fueron contratados todos ellos y obviamente estas escuelitas de fútbol del Seguro Social con estos personajes se tenía que atender a la masividad de niños y sí, en aquel momento el Seguro Social, que además eran clases gratuitas,
pues estaban saturadas las instalaciones de niños y adolescentes que querían ser jugadores profesionales y estaban ahí atendidos por todos ellos. Y en todo el país, en todo el país. Este esfuerzo, por ejemplo, pues no fructificó. Y no fructificó, y estoy hablándoles de los años 80, por muchas razones. Entre ellas porque el gasto operativo que significaba la manutención del equipo de primera fuerza, pues no lo soportó el Seguro Social, porque eran grandes salarios, corrupción, mala administración, y terminó por reventar el primer equipo. Además del equipo de Atlante, se tuvo al Huastepec, por parte también del Seguro Social, que jugaba precisamente ahí en el centro vacacional de Huastepec. Y el Lobos Tlaxcala también se tenía por parte del Seguro Social. Entonces, al fracasar los equipos profesionales, sí se quedó todos estos profesores trabajando en las unidades deportivas del Seguro Social, y estoy hablando que del 80 al 2000 estuvieron trabajando hasta que en su momento, les decía, el servicio era gratuito. En el 2000, en ese momento empiezan a cobrar cuotas de trabajo, pero cuotas de recuperación de lo que eran las escuelas técnico-deportivas de fútbol del Seguro Social. Y ahí empezó a caer la intención de los papás de llevar a sus hijos ahí. ¿Cuántos jugadores profesionales salieron de esas escuelas? Pues sí, algunos, pero nada comparado con el gasto operativo que significaba la manutención de esta infraestructura, pero además del pago de lo que era el salario de ellos. Eso es algo muy importante que tenemos que decirlo. Si una institución como el Seguro Social, que tenía un objetivo en materia de salud específico y que era precisamente que estos niños y jóvenes pudieran capacitarse con estos exjugadores profesionales, y esta inversión fue cuantiosa, pues realmente es muy difícil que los equipos profesionales tengan estos gastos operativos de esa magnitud. Pocos equipos como el Pachuca o ahora Santos o incluso ahora Chivas, en donde pues sí, se tiene la atención, pero recordemos que son jovencitos que van y son lo que les llaman niños de escuelita. ¿Por qué? Porque pagan ellos cantidades importantes mensuales para que se atiendan a sus hijos. En el caso del IMSS era un proyecto gratuito y en donde se atendía la masividad. Entonces, les pongo esto como ejemplo de que o con un proyecto gratuito atendiendo a la masividad en los años 80 o con proyectos privados en donde en las escuelas de fútbol, soccer, se paga una mensualidad, de ninguna de las dos formas hemos podido consolidar lo que sería la detección de talentos para tener en este momento pues jugadores 200, 300 de excelente calidad. Esa es la realidad del fútbol mexicano. Hemos fracasado de todas las maneras que se han intentado. No hay que darle tantas vueltas. ¿Y cómo es que esto va a funcionar mejor? Pues esa es la gran discusión. Porque se saben los pasos a seguir, pero los dueños no lo quieren hacer. Entonces, es lo mismo que pasa con un club como Chivas, que mal administrado, primero, por el Club Guadalajara, posteriormente con don Salvador Martínez Garza, con Mes Club, y con Jorge Vergara. Independientemente de que fueron tres administraciones así en lo general diferentes, los resultados no son los que esperábamos del campeonísimo, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque en 50 años hemos ganado 4 títulos. De ese tamaño estamos hablando. El proyecto más exitoso actualmente del fútbol mexicano es Tigres, en la última década. ¿Por qué? Pues porque juega prácticamente con puros extranjeros de buena calidad. Pero si vemos los jugadores mexicanos, que son complemento, pues son jugadores que ni siquiera ellos desarrollaron. Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes, porque me parece que ya está muy reciclado todo lo que todos los días vemos, y entonces es que quiten a Jimmy, que no lo quiten. Que los jugadores mexicanos no tienen calidad, que sí tienen calidad. Que bueno, están jugando en Europa, sí, pero son en ese momento pura banca. Lo cierto es que lo que vemos es así. A veces se juega muy bien con equipos como Alemania y a veces se juega muy mal con equipos como Honduras. Pero la constante nuestro fútbol es medianón, y la constante es que es medianón
porque no tenemos gol. Punto. Punto. Ahora, ¿cómo generar jugadores con perfiles ganadores y en este caso contundentes? Bueno, pues es lo que hemos tenido que estar discutiendo, pero que no hemos podido formarlos. Y hemos tenido a exjugadores profesionales siendo técnicos, como les puse ahorita los ejemplos, en instituciones públicas como el Seguro Social, o exjugadores que han estado al frente de equipos en lo que son las fuerzas básicas de los clubes profesionales. Y tampoco lo hemos podido hacer. Hay que reflexionar muy bien todo esto, porque sí se han intentado diferentes formas, pero lastimosamente, por algún motivo, no hemos tenido la capacidad de hacerlo con 130 millones de mexicanos, a diferencia de países como Argentina o como Uruguay, que tienen mucho menos población y que pues ellos son exportadores. Entonces, ahí se los dejo para la reflexión, que va muy ligado a lo que es, en este caso, Chivas, porque pues obviamente al jugar con puros jugadores nacionales, pues ahorita apenas Tapatío está tratando de recobrar lo que en algún momento fue el equipo de Tapatío para surtir al equipo de Chivas. Pero así, con proyectos que van, que vienen, con una serie de inconsistencias, porque se van rompiendo los procesos. Bueno, pues si seguimos así, esto lo seguiremos platicando, bueno, pues, lastimosamente, seguramente no yo, otras generaciones en el 2050, en el 2070. Quitémonos la idea de que México tenemos un fútbol que nos puede llevar a un campeonato del mundo en poco tiempo. Eso no va a ocurrir. Tendría que ser un accidente futbolístico, pero la probabilidad es eso. No nos frustremos, no nos encabronemos y tratemos de disfrutar el poco fútbol del nivel que tengamos. Así se los pongo de esa manera. No somos ni la peor liga, ni la peor selección del mundo, y no somos quien podamos aspirar a estar entre los primeros 8. Así de sencillo. Sigamos analizando y sigamos criticando con la idea de mejorar, pero no con la manera de destruir, que son enfoques diferentes. Una cosa es criticar para mejorar nuestro fútbol y otra cosa es criticar para destruir, que regularmente es el periodismo lo que ha venido haciendo. Y ahí sí, cuando ahora la federación sale con tratar de cambiar la narrativa, se refieren a eso, no tanto a la censura, sino que ayer mismo varios comentaristas como Gerardo Velázquez de León, que trabajan de la industria, que maman de la industria, pues tratan de detonar en ese momento pues a la dirección técnica o a los directivos en turno, no importa quién, porque ellos se dicen que porque son muy críticos, con esa voz pueden tratar de destruir lo que se construye, lo poquito que existe. Creo que no es el camino, creo que el camino es analizarlo de una manera diferente. Así que, pues ahí está la reflexión que quería compartir con ustedes. Ya saben que si les gusta lo que aquí decimos, ahí arriba suscríbanse al canal, compártanlo y nos vemos en el próximo análisis.